Primeros pasos con TypeORM. Es importante saber que para continuar en este video necesitamos Node.js instalado en nuestra computadora o nuestro ambiente de desarrollo. También es importante saber que el enfoque que le vamos a dar a TypeORM es el de TypeScript. Es cierto de que se puede utilizar con JavaScript, pero nativamente fue diseñado para TypeScript y se le saca mayor provecho cuando lo hacemos de esta forma. Vamos a utilizar npx, que nos permite ejecutar los paquetes de Node.js sin la necesidad de tenerlos instalados en nuestra computadora. Y vamos a utilizar SQLite como base de datos. Cabe destacar de que todos los ejemplos que veremos aplican perfectamente para cualquier otro tipo de base de datos, dígase MySQL, Oracle, SQL Server, etc. Pero para fines de sencillez vamos a utilizar SQLite. Entonces, también es importante saber que TypeORM cuenta con una documentación que a ella le vamos a dar seguimiento durante la serie y durante el enfoque de TypeORM. Así que vamos con la demostración. Vamos a ir directamente a la documentación oficial y si se fijan aquí tenemos un Getting Started que nos da los primeros pasos y las cosas que deberíamos hacer si queremos iniciar un proyecto en TypeORM. Pero también es importante saber que TypeORM cuenta con un CLI bastante poderoso que nos va a ahorrar muchísimo tiempo. Pero es buena idea también que conozcamos que esto es básicamente lo necesario que se necesita para ejecutar un proyecto de TypeORM. Tenemos que tener instalado TypeORM, Reflect Metadata, que es importante, los types de Node en este caso, y instalar cualquier driver de la base de datos que vayamos a utilizar. En este caso vamos a utilizar SQLite y no lo vamos a hacer de forma manual, sino que vamos a utilizar el CLI para ahorrarnos tiempo. Así que me voy a dirigir a mi editor de texto de preferencia, en este caso Visual Studio Code, y me he creado un directorio que lleva por nombre ORMS, que aquí vamos a poner todo el código del ORM que vayamos probando. Entonces voy a sacarla a terminar y voy a ejecutar el siguiente comando, recordando que dije al principio que íbamos a utilizar npx. Entonces voy a utilizar npx seguido del nombre del paquete de Node que queremos utilizar, en este caso TypeORM. Entonces le voy a pasar un argumento a este programa que se llama init para inicializar un proyecto de TypeORM. Lo siguiente que voy a hacer es que le voy a pasar un argumento name seguido del nombre del proyecto, o más bien el directorio que va a crear este proyecto. Aquí podemos poner, por ejemplo, TypeORM Learning, y seguido de la base de datos database que queremos utilizar. En este caso, como dije al principio, vamos a utilizar SQLite. Si hubiésemos utilizado aquí Oracle, pues escribimos Oracle o cualquier otra base de datos de su preferencia, pero para fines de aprendizaje vamos a utilizar SQLite. Entonces presionamos Enter y se fijan, en unos segunditos este comando va a inicializar y nos va a crear un directorio acá y lo vamos a poder visualizar. Entonces fíjense acá que dice ya que el proyecto se ha creado y tenemos un directorio. Pues voy a dirigirme acá a TypeORM Learning, que es este directorio, porque tenemos que instalar las dependencias. Si abrimos el package JSON que nos ha generado este proyecto, ya mismo voy a pasar a explicar todo esto. Fíjense que acá en las dependencias de producción, que son las importantes, tenemos SQLite 3, que es la versión específica de SQLite que vamos a utilizar, y tenemos TypeORM y Reflect Metadata, que son básicamente las dependencias que se necesitan para ejecutar un proyecto de TypeORM. Tenemos tsnode, que es la forma de ejecutar código TypeScript en un ambiente de Node.js, y tenemos también los tipos. Y por último también tenemos TypeScript en su versión 3.3 al momento de grabar este video. Cabe destacar que tenemos un script aquí start que, si se fijan, no inicia con Node sino con tsnode, y esto es posible gracias a que tenemos aquí a tsnode como dependencia de desarrollo. Muy bien, entonces si vemos aquí a la izquierda en nuestro directorio tenemos un subdirectorio que se llama source, que tiene una carpeta llamada entidad, que dentro de la entidad hay un user.ts, que es un archivo. Tenemos el directorio migration, que no tenemos nada, y tenemos nuestro archivo index.ts, que es el archivo el entry point de nuestra aplicación, por así decirlo. Tenemos un git ignore, donde ignoramos los archivos de Node.js específicos como el Node Modules. Tenemos nuestro
ORM config, que es un archivo importantísimo y no debería de ser versionado. De hecho, debería incluirse aquí en nuestro git ignore, porque en este caso va a contener la información de nuestra base de datos. Aquí no lo hace porque SQLite básicamente genera un archivo con extensión SQLite, que aquí se va a guardar toda la información en este archivo. Pero si utilizamos una base de datos como MySQL o como Postgres, por ejemplo, tenemos que poner las credenciales. Entonces esas credenciales no las podemos versionar, ya que sería una mala práctica. Si las subimos, por ejemplo, a un repositorio, sería una información pública y no debería de serlo. Entonces, en este archivo, aparte de las credenciales, que aquí no las estamos utilizando porque SQLite no necesita credenciales, estamos diciendo que queremos el synchronize through para que nuestro código se mantenga sincronizado con la base de datos. Tenemos acá el login para que todos los queries sean representados. En este caso no queremos login, por eso vamos a ver más adelante que no va a aparecer nada en nuestra terminal cada vez que un query se ejecute. Tenemos un array de entities, que básicamente aquí podemos pasar todos los directorios donde están nuestras entidades. Por defecto lo tenemos en source entity, y estamos diciendo aquí que cualquier directorio que contenga un archivo .ts dentro de entity va a ser considerado como una entidad, que luego va a pasar a ser una tabla a nivel de base de datos. Tenemos también los migrations, que aquí se van a acumular las migraciones, ya lo vamos a ver más adelante. Y tenemos los subscribers, que en esta parte de la serie no nos vamos a enfocar en eso porque realmente no es importante para el conocimiento de TypeORM. Y tenemos también aquí otra propiedad que se llama CLI, que es un objeto que tiene aquí el directorio de cada una de estas partes fundamentales, tanto de las entidades, de las migraciones y de los subscribers. Muy bien, entonces también tenemos el tsconfig, que es el archivo de TypeScript. Aquí dice que vamos a utilizar la versión ECMAScript 6 de JavaScript. Y vamos a utilizar el módulo de CommonJS. Esto no es de vital importancia saberlo, ya que el CLI lo genera por defecto. Muy bien, entonces ya hemos generado nuestro primer proyecto con TypeORM utilizando SQLite como base de datos principal. Entonces vamos a echarle un ojo a nuestra primera entidad que se llama user, que lo genera por defecto. Si ven aquí tenemos una alerta. Y si ponemos el mouse encima nos va a decir que cannot find module TypeORM, o sea que no puede encontrar ese módulo, y es porque no hemos instalado las dependencias de Node.js, por lo que vamos a venir acá a ejecutar el comando npm install OI y automáticamente él va a instalar tanto las dependencias de desarrollo como las dependencias de producción que tenemos en nuestro package JSON. Muy bien, entonces si se fijan ya se ha ido la alerta y entonces aquí vemos que estamos deestructurando, más bien importando de TypeORM la clase Entity. Bueno, en este caso no es una clase, es un decorador, y el decorador Primary Generate Column y Column como tal, que lo vamos a ver más adelante de forma especializada. Pero fíjense que este decorador se le coloca a esta clase. Los decoradores son unos features o funcionalidades de TypeScript de forma nativa, y lo que hacen es que le agregan un comportamiento específico a una clase o propiedad. En este caso, Entity lo que le dice a TypeORM que esta clase junto a sus propiedades van a formar un objeto a nivel de base de datos. Entonces cuando veamos ya que lo generemos, esto va a crear una tabla con el nombre user y con la columna ID, first name, last name y age. Esto lo genera por defecto el CLI de TypeORM. Entonces esto es bastante simple. Aquí vemos que tenemos un first name de tipo string, last name, etc. Y este decorador es importante, ya que lo que está diciendo aquí es que va a generar un ID incrementado para cada registro de nuestra tabla user. Entonces vamos a proceder al próximo archivo, que es el index, ya que en migration no hay nada porque no hemos creado ni siquiera una migración. Lo vamos a hacer ya en un video más adelante. Pero dentro de index es donde ocurre toda la magia. Entonces aquí tenemos reflect metadata, que si se acuerdan en la documentación de TypeORM era obligatorio su uso y se tenía que importar en el archivo entry point, o sea en el archivo principal. Y estamos importando el create connection, que es un method de TypeORM, y a su vez nuestra única entidad que se llama user.
Muy bien, entonces estamos utilizando el método createConnection que podría o no recibir parámetros. En este caso, cuando no recibe ningún parámetro, lo que hace es que busca en el ORM config las configuraciones y se conecta a la base de datos. En este caso, como es SQLite, pues él no va a hacer ninguna conexión, sino que va a generar un archivo y todas nuestras entidades la va a poner aquí. Entonces, este método retorna una promesa, es asíncrono. Y esa promesa lo que tiene es una conexión, nos retorna una conexión a dicha base de datos. Entonces, una vez que nos conectamos a la base de datos, pues el CLI nos pone este pequeño ejemplo. Imprimimos algo en consola, acá creamos un objeto de nuestra clase, user, que es una entidad, y le agregamos propiedades, básicamente el first name, last name y el age. Y aquí entonces utilizamos de esa conexión, utilizamos la propiedad manager, y de la propiedad manager utilizamos el método save, y le pasamos la entidad, el objeto de nuestra clase user. Entonces le ponemos una await porque este método es asíncrono, devuelve una promesa. Y básicamente lo que hace aquí es que nos guarda ya este objeto en la base de datos. Así a nivel de código ya eso se va a transformar en una tabla. Entonces aquí ya tenemos el ID del usuario, porque como ya se guarda ese usuario, por referencia se le agregan algunas propiedades, en este caso el ID, y lo podemos ver aquí ya en la consola. Entonces, aquí más abajo vemos que utilizamos el Connection Manager y utilizamos un método find, y le pasamos acá la entidad user, y esto lo que va a hacer es que nos va a listar todos los usuarios que estén en la base de datos en ese momento. Es como si hiciéramos un select all from users. Y aquí lo estamos imprimiendo en consola, básicamente, los usuarios, que en este caso va a ser un arreglo de usuarios. Miren que acá como TypeScript nos lo dice. Entonces aquí tenemos otro console log que hace la documentación y en caso de que algo falle, pues se va a imprimir en consola. Entonces para ejecutar todo esto, tenemos que ejecutar este archivo que es el index. Pero ya nuestro package.json tiene un script que se llama start, que lo que hace es que ejecuta con tsnode ese archivo. Por lo que podemos abrir nuestra terminal y escribir el comando npm start. Y aquí tenemos un error, claro, porque yo no estoy en el directorio donde está el proyecto, así que voy a navegar a type orm learning y aquí nuevamente sí voy a ejecutar el comando npm start. Y esperamos un segundito y han pasado varias cosas. Lo primero es que se imprimió todo en consola, tal cual como estaba. Fíjense que se ha creado ya el objeto a nivel de base de datos. Y para comprobarlo, vemos que tenemos un nuevo archivo aquí en el root de nuestro directorio que se llama database con extensión SQLite. Entonces, ese archivo es que contiene la información de nuestra base de datos. Pero ¿cómo podemos verlo? Bueno, vamos a instalar una extensión que se llama SQLite. Yo creo que la tengo instalada ya. Y esa extensión, esa que está aquí, que al momento de grabar este video tiene 243.000 de carga, pues lo vamos a instalar y ella nos va a permitir explorar los archivos de SQLite para ver qué información tienen dentro. Entonces, una vez que tienen esa extensión instalada, pues pueden presionar clic derecho sobre el archivo de SQLite y le dan donde dice Open Database. Y si se fijan, aquí de debajo me ha agregado una nueva opción que se llama SQLite Explorer. Entonces yo voy a minimizar todo y vamos a abrir esta opción. Y si se fijan, tenemos aquí nuestro archivo. Si lo desplegamos, tenemos una tabla llamada user. Este nombre de la base de datos que tiene acá es importante porque ese nombre se pone en type ORM. Específicamente aquí le estamos especificando el nombre de nuestra base de datos. Si nosotros le ponemos cualquier otro nombre, pues ese va a ser el nombre que va a tomar. Y además, ese va a ser también el nombre que va a tomar el archivo. Eso, la extensión puede variar en la que ustedes quieran. Entonces, si se fijan aquí, seguimos observando que tenemos una tabla usuario. Si desplegamos las propiedades, tenemos un ID de tipo entero, tenemos un first name, last name de tipo varchar y una propiedad llamada age de tipo integer. Y si queremos ver todo lo que tiene esa tabla dentro, pues podemos presionar clic derecho y presionar donde dice Show Table y vamos a ver que aquí efectivamente ya tenemos un registro agregado gracias a TypeORM, que fue el primero que hicimos. Si aquí, por ejemplo, agregamos otro registro adicional, vamos a ir a nuestro index y aquí, por ejemplo, voy a poner mi nombre, Marluan, y aquí voy a poner mi apellido y aquí voy a poner mi edad
y guardamos y ejecutamos nuevamente este script, pues entonces ahora deberíamos tener un segundo usuario. Fíjense acá como tenemos con el ID número 2 y se llama Marlon. Pero vamos a verlo en nuestra tabla. Nuevamente voy a presionar clic derecho, Open Database, y aquí voy a actualizar y voy a mostrar la tabla otra vez. Y si se fijan, ya tenemos dos registros en nuestra base de datos de tipo SQLite. Si se fijan más arriba, este fue el query que se ejecutó para poder obtener este resultado. Entonces, pues nada, en el próximo video vamos a seguir profundizando sobre TypeORM. Vamos a conocer un poco de la sincronía y cómo podemos reestructurar este código y crear una nueva entidad. Así que nos vemos en el próximo video.